Buenas tardes, saludos. Vamos a continuar con la nueva sesión del curso de la parte de ontología, ¿ok? Y un breve recordatorio antes de entrar a las dudas, comentarios. Les recuerdo que dentro de las categorías ontológicas que estábamos viendo, habíamos visto las categorías ontológicas de objeto, propiedad, estado, como este, ¿no es cierto? Proceso. También vimos categorías de sistema, ¿no es cierto? Todas esas categorías ontológicas siempre nosotros las tratamos de definir para poder clarificar el significado de conceptos científicos, que es donde este curso se conecta con la parte de educación y divulgación científica, ¿ok? Y todas esas categorías ontológicas tienen definiciones, ¿no es cierto? Las cuales, bueno, ustedes pueden recurrir a los textos que subí. Pero más o menos, por ejemplo, cuando uno habla de objetos se refiere a al objeto material, perdón, a las entidades que tienen existencia propia y que portan energía, ¿no es cierto? A eso se refiere, al menos las definiciones actuales de objeto material. También vimos el concepto de propiedad, ¿no es cierto? Son los atributos que se manifiestan en los objetos o cuando los objetos interactúan con otros, ¿no es cierto? Tenemos la definición de propiedad. Con varias subclasificaciones, ¿no es cierto? Propiedad fenoménica o transfenoménica, propiedad intrínseca o emergente. También vimos la definición de estados, que son una suma de atributos que definen un objeto en un momento dado. Por ejemplo, el estado sólido, líquido, gaseoso, o el estado de pupa o larva en una metamorfosis. Y también vimos definiciones de lo que era un proceso, que son los cambios de estado en el tiempo que sufre un objeto, ¿okay? Procesos como la evolución, la metamorfosis, la fusión, etc. Y todas estas categorías ontológicas también vimos que nos sirven para buscar el significado de conceptos con ejemplos en distintas disciplinas, no solamente la física, la química o la biología, sino que también lo vimos que se manifiestan en ciencias más humanas, como la psicología, las ciencias sociales, ¿no es cierto? Entonces es una definición ontológica súper amplia, que nos sirve para entender ciertamente la química o las ciencias naturales, que es lo que nos convoca, pero tienen que verlo desde un punto de vista lo más general posible, ¿ok? Y como yo lo mencioné, la idea de definir estas categorías ontológicas es un poco llegar a esta relación que es súper importante de hacer, que es que cuando yo tengo un concepto, en el marco de una idea científica, concepto como masa, en base a cómo se define el concepto, la historia de cómo se construyó y cómo se inserta ese concepto en una teoría, pues bien, uno puede encontrar el significado respecto de la referencia que tiene el concepto. Por ejemplo, cuando uno habla de masa, uno se refiere a una propiedad de algunos objetos. Cuando uno habla de evolución en la biología, uno se refiere a un proceso que se manifiesta, ¿no es cierto?, en distintas poblaciones. Cuando uno habla de molécula, uno se refiere a un objeto microscópico, ¿ya? De hecho, si ustedes se van a las definiciones de las distintas disciplinas, por ejemplo, si ustedes se buscan la definición de química, que hay varias definiciones, lo que se tiende a repetir en la definición de química, a pesar que hay varias definiciones, es que es la ciencia que estudia la realidad y sus cambios a nivel atómico molecular. Por lo tanto, tiene una definición más o menos bastante arraigada en la ontología, ¿ya? Y la idea es que ustedes, cualquier concepto que se les presente, si ustedes quieren enseñarlo, divulgarlo bien, y esto no lo digo solamente yo, ¿no es cierto?, forma parte de las teorías del cambio conceptual, que son propias de las bases en las cuales se fundan la construcción de secuencias didácticas, por ejemplo. Hay autores que dicen que si uno quiere enseñar, divulgar bien un concepto, uno debe tener como docente, o en el caso de ustedes como profesor del sistema escolar, los que estudian pedagogía, uno debe tener clara la ontología disciplinarmente correcta. O sea, ¿qué es la entropía ontológicamente hablando? Pregúntense. ¿Ya? ¿Qué es la entropía ontológicamente hablando? ¿Qué es la energía ontológicamente hablando? Ya lo hemos adelantado en este curso. ¿Qué es la osmosis? Yo les voy a mostrar ahora que nosotros sacamos un paper de la ontología de ese concepto. ¿Qué es la fuerza relacionada con química? ¿O qué es el estrés? ¿Qué es el calor? ¿Qué es la meiosis? ¿Qué es una estrella? Quizá un poquito más simple de definir ontológicamente.
Ese ejercicio tienen que hacerlo siempre, ¿ya? Forma parte de lo que es una reflexión respecto del contenido. ¿Ok? Y hasta ahí más o menos queda el resumen de lo que hemos visto hasta ahora. No sé si hay alguna duda, consulta, algún comentario para irlo aclarando o compartiendo. Lo escucho, la escucho antes de avanzar. Dudas, consultas, comentarios. ¿Todo claro? Sí, ¿Ustedes ya están listos para hacer yo por lo menos como les dijeron, para hacer el diagrama que les dejé? Dudas, consultas, comentarios. ¿No? Ok. Bueno, que puedan hacer preguntas, comentarios, no solamente de lo que acabo de resumir, sino que de los escritos que le he subido. Ya le he subido 2 escritos. Aquí tienen un paper. Vamos a analizar algunos ejemplos ahora, ¿no es cierto?, de cómo se aplica esto de la ontología para encontrar el significado de conceptos, que ayuda mucho para la educación científica. Yo como profe de la universidad, ¿no es cierto?, a mí me ayuda un montón. Y dicen que ayuda mucho más en el mundo escolar, donde hay más errores conceptuales normalmente, ¿ya? Sobre todo por el lado del estudiante, me refiero. Aquí hay un paper que explica qué es la energía ontológicamente hablando, ¿ya? Y aquí en este paper se habla de una cosa que quienes hemos estudiado la historia de la termodinámica clásica, más o menos lo sabíamos, pero nunca tan sistematizado como aparece en este trabajo, que es una revista de educación científica. Y claro, este autor Mario Bunge, que de hecho uno de los textos que le subí es de él, él habla un poco de la categoría ontológica del concepto de energía como una propiedad, pero él va más allá, ¿no es cierto? Él dice, es la propiedad transversal de todos los objetos de la realidad, ¿ok? Y él ahí hace la conexión entre energía y cambio. Por eso él dice que el concepto de energía no es solamente científico o físico, es metafísico o metacientífico, o sea, transversal a la ciencia de las ciencias, ¿ok? O a la física de la física, por así decirlo. Es un concepto que ayuda a definir lo que es la realidad material, en el fondo. Y esa es la propiedad central. De hecho, en algunas partes de su escrito dice que el concepto de energía es fundamental porque en última instancia toda interacción es un intercambio de energía. Independiente que uno lo pueda después subdefinir con varios nombres, ¿ya? Pero en estricto rigor no existe intercambio, no existe interacción si no existe intercambio energético. Bueno, vimos este ejemplo en la última clase. Por ejemplo, miren, ahí tienen ustedes un diagrama, ¿no es cierto? Y esto es una especie de ejercicio que quiero hacer con ustedes ahora. Un diagrama ontológico incompleto, ¿ok? ¿Cómo lo llenarían? O sea, el diagrama a la izquierda les doy el objeto, célula, ¿no es cierto? Denme una propiedad de la célula. Vamos por el diagrama de la izquierda, a ver cómo lo llenamos. Si quieren lo vamos llenando aquí en vivo, ¿eh? A ver cómo nos sale. ¿Qué propiedad importante, ¿no es cierto?, que posee una célula ustedes pondrían acá en el cuadrito de abajo? Una célula, ¿qué es lo que posee como atributo? Por ejemplo, un potencial de membrana. Ya, pongamos, la célula posee potencial de membrana. Disculpa, Cristian, cuando tú hablas de, porque hay varios tipos de potencial, ¿eh? O sea, está el potencial químico, el potencial redox, el potencial... ¿A te refieres a algún potencial determinado? Sí, particularmente al eléctrico. Aunque técnicamente las células, como las cargas son iones, al final de cuentas es como un potencial electroquímico igual, pero me estaba pensando en las propiedades eléctricas del potencial. Ya, ok. Tienes un potencial de membrana. Listo. Ahora, denme ejemplos de definiciones de estado de la célula que dependen de ese potencial. Por ejemplo, cuando el potencial tiene un valor A y un valor B, ¿se habla de un estado A y un estado B? Sí, hay un estado de hiperpolarización, que es cuando alcanza el valor más negativo,
y un estado de despolarización cuando alcanza el valor más positivo. Entonces tenemos un estado de una célula hiperpolarizada, ¿no es cierto? Ese es un estado. Sí. Y tenemos Ajá. una célula, ¿cuál es la otra? Despolarizada. Despolarizada. Sí. Despolarizada. Ya, ok. Ahora, ese paso de una célula despolarizada a hiperpolarizada, ¿cómo se le llama a ese proceso? Se llama potencial de acción. Cuando la célula dispara un cambio de potencial, que la pasa del estado hiperpolarizada al estado despolarizada y de vuelta. ¿Y cómo era ese proceso? Se me olvidó, disculpe. Potencial de acción. Ya. Y esa es la etiqueta que le pusieron al cambio de estado, potencial de acción. Claro. Que es súper como, esto es súper estudiado en las neuronas. Súper. O sea, a ver si te entiendo bien. ¿Ese es el proceso que se manifiesta en una sinapsis? La sinapsis es como, bueno, el potencial de acción es cuando ocurre un cambio en el potencial de la membrana y eso es de alguna manera lo que se arrastra a lo largo de la estructura de la neurona. Cuando el potencial de membrana llega al final de la neurona libera neurotransmisores y ahí está la sinapsis. Ya, ok. Ahí tienen un ejemplo, ¿no es cierto?, que uno podría construir, ¿ok? Vamos al caso de la derecha. Por ejemplo, tenemos, no sé por qué puse ejemplo de biología, debía haber puesto de química, pero bueno. Ya, puse acá abajo al revés, puse mutación como proceso, ¿ok? La mutación es un proceso, ¿ok? Eso así está definido en los textos incluso de biología, ¿ya? No es un invento mío. Ahora, ¿en qué objeto o sistema, ¿no es cierto?, se manifiestan las mutaciones como proceso? ¿O qué es lo que cambia durante la mutación? ¿Podría ser en ¿El el código ADN? genético? Yo no conozco muy bien. El código genético, Mm. ¿ya? No hacemos nada, yo no estoy diciendo que lo que estamos haciendo es 100% correcto, yo no soy biólogo, ¿ya? Intentémoslo, a ver si sale bien o no. Yo tampoco soy biólogo. Pero hay que lanzarse. ¿Por qué no hay que tener miedo a lanzarse en esto? Hay muchos conceptos que todavía no tienen una definición ontológica clara, y por eso se publican, ¿ok? Así que lo que estamos haciendo no es un ejercicio que tiene una respuesta definitiva, no, para nada, ¿ya? Entonces, supongamos que la característica que cambia en la propiedad se llama código genético, ¿ya? O el genoma, no sé si está correcto decirlo así. ¿Ya? Ya, ahora, si cambia el código genético, ¿cuál sería el estado inicial y el estado final de este proceso de mutación? Tiene un nombre esto, ¿no? Por ejemplo, no sé, Pucha, no sé si tiene un nombre. No sé si tiene un nombre específico, pero no, por eso es el tema. Se entiende de que el final no código sería un genético puede mutar. mutante. ¿El estado final no sería un mutante? Pero es que también podríamos decir, a lo mejor, una nueva especie, porque es la suma de cambios genéticos te lleva a ser una nueva especie, por ejemplo. Entonces, Ya, pero claro, mira, sí, disculpa, alguien iba a decir algo, disculpa. Escuché una voz femenina, alguien iba a decir algo. no pudo haber sido yo que exclamé en un pitch más alto. Todavía no llego a la pubertad, entonces ahí tengo variaciones en el pitch de la voz. Es que ¿sabes por qué no quiero? Ustedes díganme si están de acuerdo conmigo o no. ¿Por qué quiero evitar poner nueva especie? Porque eso está asociado al proceso de especiación. Y yo entiendo que la especiación surge como dos procesos que se acoplan. Uno es la mutación y la otra es la selección natural. La suma de esas dos cosas te terminan dando una nueva especie, pero aquí nos estamos refiriendo a uno de esos procesos, no a los dos al mismo tiempo. Por eso creo que no es del todo correcto hablar que el estado final es una nueva especie. Porque, por ejemplo, en una división celular podría ocurrir un proceso de mutación, supongamos, o a lo mejor ocurre una mutación de un código genético en una célula porque cayó un rayo, un fotón UV que, no sé, pues hizo cambiar algo del gen, no sé, algo por el estilo. Y eso no lleva a una nueva especie necesariamente. No sé si me explico.
Sí, estoy de acuerdo, tienes toda la razón. Sí, se explica. Y en ese entonces podría ser claro lo que dice mutante y no mutante. Ya, supongamos que puede ser así. Tenemos un estado, no sé si la palabra no mutante es la más correcta, ¿no es cierto? Pero podríamos decir ya no mutante y mutante. Profe, no sé ¿Sí? si corríjame ahora también el ¿Sí? Cristian si me equivoco, pero no sería como el código genético que me heredaron, podría ser como un estado inicial y un estado final, no sé, un código genético que yo heredé. O sea, Claro, o que yo sea, le pasé a mi. es que a eso es lo que hablaba. Mira, que quizás la palabra correcta sería nativo, ya en el sentido de que, claro, yo tengo un código genético producto de las células de mi cuerpo, no yo, digo, las células de mi cuerpo tienen un código genético producto de mis padres biológicos, ¿no es cierto? Y claro, yo por lo tanto tengo un código genético, fíjate una palabra que me voy a mandar, nativo, ¿ok? Ahora, ¿quiere decir que una célula podría mutar? Por ejemplo, en un proceso de división celular, que la célula que sale de ahí no tiene el código genético de la célula original. Sí, ¿ya? Entonces, quizás no mutante, a lo mejor es más adecuado poner nativo, ¿ya? Ahí ustedes me dicen si es que están de acuerdo o no, ¿ya? Me parece más correcto nativo que no mutante, que hace como más apelación Claro, porque apela más a eso. el concepto no algo es como que no me gusta a mí tampoco. Creo que tiene que haber una Sí, etiqueta sí, propia. entiendo. Profe, Definir algo en base a la negación es Claro. absurdo. Sí, sí. No, me parece bien a mí. Estoy de acuerdo con lo que se ha dicho. Ahora, se fija que este ejercicio, independiente si está bien o mal, es súper reflexivo. Ahora, la pregunta es, fíjense, ¿cuál es el objeto? La profe, eso célula. mismo le iba a preguntar, ¿el Dime. código genético o ADN no sería el objeto? Ya, es que Pero es que el objeto podría ser el ser vivo. Ah, pero claro. mira, O pero mira, un animal en particular. es que mira, yo creo, y ahí quizás respondo lo que acaba de decir Catherine y lo que están discutiendo ustedes. Yo creo que el ser vivo no es el objeto, porque estamos en una escala de la realidad muy grande. O sea, los seres humanos no tienen código genético, las células del ser humano tienen código genético. No sé si me explico. Es un atributo de la célula, no del sistema celular. Porque si lo digo de otra forma, si fuese atributo del sistema celular, del ser vivo, quiere decir que si yo rompo ese sistema, desapareció el código genético. Y no es así. No sé si me explico. Profe, ¿Sí? mm, ¿con qué podría, o sea, no entiendo bien a qué se refiere con el estado nativo? Porque pienso, no sé, por ejemplo, en el COVID que ha mutado y se han generado nuevas cepas, ¿es como el estado inicial con el que viene ese código genético del virus? Claro, el inicial cuando se formó el organismo. Ese tiene un código inicial. A eso le llamamos nativo, de que viene desde su nacimiento. ¿Ok? Distinto es que luego de varias duplicaciones, ¿no es cierto? Puede que los descendientes no tengan el mismo código y emerja un nuevo, no completamente nuevo, pero alguna pareja de algún código del gen, ¿no es cierto? Cambie, ¿no es cierto? Eso sería como mutante. Porque hasta donde entiendo, ¿no es cierto? De biología, lo poco que entiendo, la mutación va a venir por el lado de la descendencia, tengo entendido. O sea, en algún momento, por cualquier aleatoriedad, ¿no es cierto?, de la naturaleza o del proceso mismo, ¿no es cierto?, de los cruces de los pares, bueno, puede surgir una aberración genética que no es propia de la simple combinación, ¿no es cierto? Y el caso del COVID, porque tengo entendido que los virus arrojan el código genético entre las células, ¿no es cierto? Y ahí comienza a duplicarse los códigos genéticos y salen más virus. Así lo entiendo que es así, ¿no es cierto? Entonces, me corrigen si estoy equivocado. Claro, en ese proceso, los nuevos virus puede que, como dices tú, salió un virus con un código genético un poco distinto. Sería un virus mutante. La nueva cepa que dicen, ¿no es cierto? Tanto en virus como en bacterias o células, porque entiendo que el virus un poco distinto, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué objetos poseen esto? Por eso yo le decía, uno no puede poner un vegetal, porque en estricto rigor el código genético no es propio del vegetal, es propio de las células del vegetal. ¿Ok? Hay Profe, ciertos y si fuera como
¿Mm? más específico a poner así como el núcleo de la célula. Ya, ahí, bueno, ahí me pierdan. Yo me imagino, el código genético está solo, disculpe la ignorancia, está solo en el núcleo de la célula, ¿sí? Es ¿Quién que ese sabe es qué? el tema. Ahí sí, si bien uno podría decir el núcleo, en realidad lo más correcto es decir el genoma, porque el genoma viene a ser la sumatoria de todas las moléculas de ADN que hay dentro de una célula, y eso incluye la que está en la mitocondria, por ejemplo, que Ya, si también es vamos a súper empezar. importante. Entonces le ponemos mitocondria, ¿cierto? Ese es el objeto. Ahora, no estoy diciendo que solo en las mitocondrias ocurre esto. A lo mejor alguien me puede decir, no, hay otro ejemplo donde una célula no tiene mitocondria igual. No lo sé, ya. Pero el hecho es que para ese objeto, al parecer, estaría bien ese diagrama, al parecer, ¿ya? Ahora, por supuesto que lo que estamos haciendo acá requiere más estudio, o sea, uno tendría que irse a las definiciones formales de la comunidad de biólogos, cómo están definidos esos conceptos, para ver si están bien conectados y bien etiquetados. ¿Ok? Ahora, este ejercicio es bien interesante, o sea, desde qué punto de vista de que a veces se cuestionan algunos conceptos, no solamente en ciencias sociales, también en ciencias naturales, que se le llaman conceptos vacíos. O sea, es cuando la comunidad o la gente hace un abuso del lenguaje y empieza a inventar conceptos que no tienen, ya sea que no tienen una referencia clara, o que teniéndola ya existen conceptos para eso. Es, por ejemplo, es lo que me pasa a mí con el concepto social que se llama deconstruir, ¿ya? Para mí eso ya tiene un concepto que se llama analizar. Entonces no entiendo la ontología nueva que aporta el concepto de construir en el lenguaje español, honestamente, no la entiendo. Cuando uno dice, vamos a deconstruir, no sé, pues este artista, yo digo, lo están analizando, ese verbo ya existe, ¿ya? ¿Por qué inventaron otro? ¿No es cierto? Siempre he tenido esa como duda, ¿ya? No sé si ustedes se han enfrentado a conceptos que ya se encuentran que están de más o que no lo tienen claro en su referencia. ¿Tiene usted algún ejemplo? Conceptos raros que han escuchado que no le encuentran significado. A mí me llama la atención más que nada conceptos que se utilizan como en otro idioma acá, más que otra cosa así como conceptos raros del ¿Tienes alguno? propio español. ¿Tienes alguno? Delivery. 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 Claro, o sea, el reparto, dentro que delivery, que es como repartir, ¿no es cierto? Creo, ¿ya? Claro, yo entiendo que a veces los anglicismos están de más porque tenemos las palabras en español para eso, ¿ya? Ahora, en todo caso, yo no soy un talibán del lenguaje, o sea, si finalmente, por uso social, se propaga el uso de una palabra y terminamos normalizándola, bien, mientras no me la impongan la palabra no hay ningún problema, ¿ya? O sea, si finalmente después todos terminamos hablando de delivery y terminamos creando el verbo deliberar, con B corta, ¿no es cierto? No con B larga, bueno, no hay problema, ¿ya? Pero entiendo tu punto. Por ejemplo, a mí hay conceptos en inglés que todavía no los tengo del todo claro en español. El concepto performance, por ejemplo. Ahí yo tengo un concepto y tiene varias traducciones: desempeño, rendimiento. Finalmente uno mejor lo deja como performance, ¿ya? Como que no hay un verbo tan bueno en español. Stripping es un verbo en inglés que no le encuentro una traducción al español. ¿Qué es stripping? Lo han traducido como redisolver. Y en estricto rigor no es tan así, ¿ya? Pero bueno. Ahora, Stripping es como, ¿Mm? o sea, por lo menos, por ejemplo, nosotros en biología, en bioquímica, utilizamos el stripping para retirar anticuerpos. Stripping es retirar anticuerpos de una membrana, entonces como que podría ser como retirar, ¿no? Fíjate que stripping se utiliza en electroquímica para hablar de la Desconozco. voltametría de redisolución anódica, por ejemplo, anodic stripping voltammetry. Pero aquí la han traducido como voltametría de redisolución anódica. Pero claro, el verbo to strip es como medio raro, o sea, te podría parecer como un bailarino o bailarina stripper, nada que ver, ¿cierto? claro, Lo igual que tiene que ver con la mencionando, retirarse ropa. claro, es como desprenderse de cosas, y claro, en un electrodo tú te desprendes del sólido vía un proceso de oxidación o reducción, dependiendo si es anódico o catódico. ¿Ya? ¿Te fijas? Entonces, el verbo hay que explicarlo muy ampliamente para encontrar un significado. O sea, la ontología del verbo es súper
fundamental, ¿ya? Bueno, y ahí Pero, igual, súper interesante el hecho de que, porque estos idiomas, los idiomas al final representan o representaron en su momento contextos culturales, porque por ejemplo nosotros en español tenemos una palabra para el café y para el color café, mientras los gringos tienen dos palabras para las copas. Entonces, igual es súper interesante eso de que finalmente los idiomas responden a alguna cuestión como cultural de un sí, grupo particular. sí, 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 no, bueno, por eso la ontología forma parte de la semántica de la ciencia, por lo tanto forma parte de la filosofía del lenguaje científico. O sea, lo que estamos haciendo no es una cosa así como al aire, ¿ya? De hecho, si me da el tiempo más adelante, les voy a mostrar algunas definiciones de lenguaje y de conocimiento y de información en cómo esto caería para armar una visión más o menos sistemática de todos esos conceptos que parecieran que son iguales. Información, conocimiento, lenguaje, significado, son cosas, palabras como muy generales que se ocupan como indistintamente, ¿ya? Ahora, lo que yo les mencionaba, hay varios conceptos que están en cuestionamiento. Hay conceptos nuevos, como el que yo les mencioné, ¿no es cierto?, de construir. Hay gente que está absolutamente en contra de ese verbo, dicen, ¿qué diablos de construir? ¿Ya? Ahora, hay un concepto, por ejemplo, en química que se utiliza mucho, que yo soy uno de los que está en contra de ese concepto, que es este, que se llama así, es como el pH, ¿no es cierto?, pero le llaman el P-electrón. Que creo que se lo mencioné esto, ¿no? No recuerdo muy bien. Y claro, y ese concepto es como una forma de estimar el potencial reductor de un suelo. Pero esto es súper raro. ¿Ya? Pero eso es como menos logaritmo de qué? De electrones, de la concentración De, de electrones. perdón, yo no sabía que te podía determinar la concentración de electrones. Es que por eso estoy en contra de ese concepto. pH no hay Ya, problema, perfecto. menos logaritmo la concentración del ion hidronio. Hasta donde sabemos en química, existe el ion hidronio en una solución acuosa. Los científicos del suelo, ¿no es cierto?, han inventado un concepto que se llama el P-electrón, que es, cuando tú les preguntas qué diablo es, te dicen, mira, es como una forma de estimar la disponibilidad de electrones de un suelo. ¿Ok? Mientras más bajo el P-electrón, hay más electrones disponibles en el suelo. Pero en estricto rigor, ontológicamente, no existen los electrones libres. Entonces, no Pero puedes eso no es definir como ese concepto. potencial de reducción. Es que claro, es que la respuesta a eso es decir, ya existe un concepto conceptualmente correcto que se llama el potencial de equilibrio de la solución de suelo. Y eso te Ahora da una entiendo a lo que idea te refieres con concepto vacío. Claro. por eso tiene un concepto vacío, no tiene una referencia ontológica. No existe esa referencia ontológica. Y al revés, a lo que se refiere el concepto en el marco de la teoría del suelo, hay otro concepto mejor para ese, que sí tiene una referencia ontológica. ¿Ya? Hay varias cosas. Les pongo otro ejemplo. En ciencias sociales siempre se critica mucho, bueno, varios conceptos dependiendo de la filosofía política, pero por ejemplo, un concepto que es súper criticado en ciencias sociales es cuando los políticos dicen el pueblo, ¿ya? El pueblo quiere, el pueblo dice, pero la pregunta es, ¿y a qué se refieren con el pueblo? No sé si ustedes han escuchado a típico político que dice, nosotros representamos las demandas del pueblo. ¿Cuáles son las demandas y quién es el pueblo? Ni idea. Ni idea. Ellos se autodenominan representantes de un ámbito de la realidad que ni siquiera son capaces de definir. Porque si con pueblo dicen, se refieren a un grupo de personas que marchan, bueno, entonces tienen que ponerle otro nombre porque no es todo el pueblo. ¿Ya? O sea, yo no conozco ningún político que pueda representar las demandas de todo el pueblo. ¿Por qué? Porque todo el pueblo, entiéndase, todas las personas que habitan una localidad geográfica tienen demandas súper distintas y a veces hasta contradictorias. Entonces es imposible que puedan representar las demandas del pueblo. Eso no tiene ni un sentido. ¿Ya? Los políticos juegan harto con esta ontología media indefinida. ¿Ya? Claro, profe, no sé si me permite decir algo, es ¿Sí? como, yo creo que ahí uno podría, claro, analizar más en profundidad, pero es parte del discurso demagógico y muchas veces ¿Sí? populista, pero ahí uno tiene que entender, por ejemplo, lo decía
esta política famosa de nuestro país, Gladys Marín, pues, decía, al menos refiriéndose a los partidos que se autoarrogan mucha representación, pero ella decía siempre que los partidos solamente representaban una parte de la población, del pueblo, no a la totalidad del pueblo, porque hay mucha gente que no se siente identificada, pues, y ¿quién los representa a ellos? ¿Saben cuáles son sus anhelos y todas esas cosas? Mira, lo que tú dices, yo me acuerdo que una vez le escuché a Gabriel Boric decir: nosotros gobernamos de frente a las demandas de la calle. Y yo decía, ¿cuáles son las demandas de la calle? O sea, ¿a qué se refiere con la calle? ¿Qué es la calle? Igual ahí, en ese tipo de Las personas cosas, que marchan, los que caminan en la calle, no entiendo. No sé cuál es la referencia. Disculpa. Ahí el compañero anterior hablaba sobre la demagogia política, que finalmente es cierto, pues como esta cuestión de... a ver, no sé, tengo un mal ejemplo, pero a lo mejor sirve. Cuando Donald Trump fue presidente de los Estados Unidos, todos nosotros escuchábamos la sarta de estupideces que decía y nos parecían, oye, pero que el colmo, porque ya, bueno, tú puedes tener una postura, cada uno puede tener una postura política diferente, pero, o sea, hay cosas que rayaban sinceramente en la locura y en la xenofobia. Independiente de aquello, se da una situación en particular con personajes como Trump. Como Trump, con su discurso, moviliza de alguna manera la normalidad más hacia el extremo. Entonces, posturas que son menos extremistas nos parecen más normales. ¿Cachai? Porque tenemos un tipo que está hablando una sarta de posturas extremistas, entonces todos los compadres que están, digamos, un poco debajo de ese espectro, parecen más, como decirlo, como calmados, ¿cachai? En ese mismo sentido pasa un poco lo mismo, yo creo que un poco los políticos cuando hablan del pueblo o de las demandas de la calle, tratan de alguna manera de posicionarnos a todos en un extremo, sí, y de alguna manera ir a hacernos parecer de que vamos como en degradé de las posiciones más extremas hasta las otras posiciones más extremas. Entonces igual como que quería destacar igual lo que el compañero dijo, demagogia. Al final eso o sea, y un sello de la demagogia son conceptos vagos que cualquiera lo puede interpretar a su pinta, como no tiene una referencia clara, cualquiera lo puede interpretar a su pinta. O sea, por ejemplo, decir, vamos a hacer grande América de nuevo. ¿Grande en qué sentido? Y de nuevo, ¿por qué hice de nuevo? O sea, que fue grande y ahora después se achicó. ¿Y qué es lo que se achicó? Y que va a crecer de nuevo. O sea, no tiene una referencia clara. Entonces, una persona puede interpretar grande como se refiere al PIB per cápita, se refiere al acceso a la salud, se refiere al acceso a la educación, se refiere a la desigualdad. Se fijan, como dice grande, no se refiere a nada, no tiene referencia. La misma crítica que yo le decía con Boric, cuando dice la calle, ¿a qué se refiere con la calle? Los que marchan en la calle, pero hay muchos grupos que marchan en la calle. Los evangélicos marchan en la calle, yo no creo que Boric represente a los evangélicos, ¿ya? Entonces, bueno, esas frases cada quien la interpreta como quiere, ¿ya? Y los que son pro esa línea política van a decir sí, representan la calle, porque yo marcho en la calle y yo digo A y Boric me representa. Pero hay otros que marchan en la calle que dicen B y Boric no lo representa, pero Boric dice que sí. No entiendo. Entonces, la depuración del lenguaje va a encontrar el significado de los conceptos. Es súper importante para comunicar correctamente, que es un sello de la ciencia. La ciencia, a diferencia del lenguaje común, lo que busca no es seducir, lo que busca es entregar un conocimiento que represente los hechos del mundo, te gusten o no, y que hay que hacerlo con precisión del lenguaje, ¿ya? Entonces, encontrar la referencia es súper, súper importante científicamente hablando. ¿Dudas, comentarios? Waldo. Sí, Raúl. Mira, y con respecto a la conversación, al tema que estaba conversando, y yo quisiera referirme a lo siguiente. Y en base al paper que tú mencionaste de Bunge, sobre la definición, la explicación del concepto de energía desde el punto de vista físico y metafísico, yo creo que esto es una situación y un asunto súper importante cuando se hacen clases en educación, en ciencia y en la ciencia media. Porque recuerdo
que cuando estaba tocando el tema de la energía con los alumnos en un liceo, en un colegio, liceo, no recuerdo bien, en un colegio, en un liceo de la comuna, sucede que había una confusión de los términos y que eran enseñados a partir de los textos escolares del Ministerio de Educación. Hablaba, por ejemplo, que la energía, y lo mencionaban muchas veces como una cosa, o sea, los alumnos lo entendían como una cosa porque no estaba bien explicado, especificado en el texto, y lo entendían como un flujo de energía, como si fuera un flujo de, no sé, pues de agua, que pasaba de un, o sea, por decir una analogía, pasaba de un objeto a otro, como un flujo de algo, como que estaba en tránsito, como una energía en tránsito. Entonces, y los chiquillos, no sé, aprendían cosas totalmente que no correspondían al verdadero concepto que se maneja en ciencia. Y no solamente con eso, sino que con muchas otras cosas. Y, y tampoco había, notaba que había como mayor preocupación de los docentes sin ánimo de criticarlo, porque no sabían, no se dan cuenta de explicar los términos científicos correctamente, sino que sencillamente se atenían al texto tal, al pie de la letra, y no lo criticaban, y bueno, venían todas las confusiones con los alumnos, y el sistema se retroalimentaba en la evaluación, en las pruebas, en los conocimientos de las evaluaciones que se le hacían a los chiquillos, y todo funcionaba así, y muy vago. Waldo, ¿no se escucha? Ay, sí, disculpe. Como les decía, lo que habla Raúl es bien importante porque el concepto de energía está descrito como uno de los que más problemas de concepción alternativa genera, porque la ontología es súper difícil de manejar, ¿ya? Yo este paper que lo estoy proyectando es un paper que sacamos de la tesis de Magíster de Didáctica de María Fernanda Guajardo, que ella es profesora de Biología y Ciencias Naturales, y nosotros un poco tomamos la clasificación ontológica de Bunge para empezar a evaluar cómo se utiliza el concepto en oraciones en textos escolares del sistema chileno. Y, por ejemplo, en este paper nos dimos cuenta de una cosa que tiene que ver con lo que decía Raúl. Cuando ustedes, por ejemplo, a ver, aquí Benjamín dice, profe, ¿existen palabras no vagas que se definan en la definición de su palabra? Suena enredado escribirlo, pero que se entienda la pregunta. Claro, o sea, lo que estamos diciendo, y tiene que ver con lo que acaban de preguntar, ¿no es cierto? Es que hay que ver las definiciones de los conceptos que uno utiliza cuando arma una oración, ¿no es cierto? Para poder ver cómo utilizar correctamente un concepto. Me explico en concreto qué tiene que ver lo que toca este paper. Con María Fernanda nos dimos cuenta que, por ejemplo, en un libro, cuando dicen, les pongo un caso, la energía se almacena en los enlaces químicos, ¿ok? Fíjense, cuando uno escribe eso, ¿no es cierto? La energía se almacena en los enlaces, ¿no es cierto? Pregunta, así como de lenguaje de colegio. ¿Cuál es el sujeto de esa oración? La energía. Sujeto de la energía, ¿no es cierto? ¿Cuál es el predicado? Se almacena en los enlaces. Se almacenan los enlaces, ¿no es cierto? Ahí está el verbo que une, ¿no es cierto? El sujeto y el predicado. Súper. Pero fíjense que energía, ya hay un problema de ponerlo en el sujeto, porque la energía no es un sujeto, es una propiedad, debiera ir en el predicado, ¿no es cierto? Ahí hay un problema de entrada, ¿no es cierto? Ahora, el otro problema que tiene una oración de ese tipo es que si ustedes se van a la definición de la RAE del verbo almacenar, por eso ahí viene la pregunta que me hacían, las definiciones, ¿no es cierto? Si mal no recuerdo, dice algo así como almacenar es guardar un objeto dentro de otro. ¿Ok? Creo que esa es la definición, si mi memoria no me falla. Bueno, esto lo buscan en el diccionario. ¿Ya?
Si esa fuese la definición, estamos en un problema, porque el verbo almacenar tiene un compromiso ontológico. Se debiera aplicar solo a objetos, no a propiedades. ¿Ok? Entonces hay verbos que tienen un compromiso ontológico de plano. ¿Ok? Y obviamente que tergiversan el sentido científico del concepto. ¿Se fijan? Aquí en este trabajo de María Fernanda, ella se dedicó a evaluar varios verbos y cuáles eran los mejores verbos para referirse a la energía, que es una propiedad y no un objeto. ¿Ya? Y ella diferenció los verbos cosificantes, los que te ponen a la energía necesariamente con un objeto, porque la definición del verbo ya está referida solo a objetos, como el verbo almacenar. ¿Okay? Y aquí ella hizo una especie, voy a mostrar un gráfico nomás porque no tengo, digamos, tiempo para explicar todo el paper, ¿no es cierto? Pero ahí empezó a tomar varias frases. Por ejemplo, hay una frase que yo me acuerdo que la tomó un texto, no sé si aparece ahí, que dice: la energía viaja desde el Sol hacia la Tierra y es almacenada por los vegetales, una cosa así. Entonces, claro, dice la energía viaja. Entonces, la energía sujeto, ¿no es cierto? Verbo viajar, hacia la Tierra objeto, ¿no es cierto? Entonces, y en estricto rigor, cuando uno ve esa frase, ¿no es cierto? La energía viaja, lo que viaja no es la energía, lo que viajan son los fotones. ¿Ok? El sujeto es el fotón. Y lo que transfiere la propiedad es la energía. ¿Se fijan? Entonces, ahí viene el tema de que muchas veces las definiciones de diccionario ayudan, ¿no es cierto? Porque si uno se va a la definición original de los conceptos, puede ayudar a que los conceptos científicos se inserten bien en una frase. Ahora, respondiendo un poco mejor a la pregunta que hacía Benjamín, el problema está, Benjamín, que para lo que se refiere de conceptos científicos, muchas veces los diccionarios no ayudan mucho. ¿Por qué? Porque los diccionarios tienen que explicar el significado de un concepto en base a lo que la ciencia les dice. Y a veces eso está medio desactualizado. Entonces, la correcta definición de un concepto científico está dentro de la misma disciplina que lo creó. Y el diccionario debiese ser reflejo de eso. Pero si el diccionario no es reflejo de eso, quiere decir que el diccionario requiere una actualización. O sea, el diccionario no es juez de la disciplina. Es al revés. La disciplina es juez de que el diccionario lo exprese correctamente. ¿Ok? Entonces ahí hay que tener un poquito de ojo con eso. ¿Ya? Gaby me hace la pregunta: ¿la vida en qué clasificación es más correcto que se encuentre? ¿Una propiedad, un estado o un proceso? Mira, Gaby, yo tengo entendido que el concepto de vida todavía tiene una discusión en filosofía de la ciencia, particularmente en filosofía de la biología. ¿Ya? Yo he visto varias propuestas. ¿Ya? La primera, que es la más popularizada que he visto, es que no existe la vida, existen seres vivos. No sé si me explico. ¿Ya? O sea, la vida no es una cosa. Las cosas son los objetos. ¿Ok? Primera cosa. ¿Ya? Después vamos a tocar el tema de Dios, ¿no es cierto? Ahora, si no es una cosa, ¿no es cierto? Viene la pregunta, entonces, ¿es una propiedad o es un estado? ¿Ok? Y ahí yo por lo menos la definición, por ejemplo, que da Maturana, que Humberto Maturana, este biólogo bien famoso chileno, que es Premio Nacional de Ciencia, que estuvo a punto de ganarse un premio Nobel, tengo entendido, que es la definición de autopoiesis. Yo la entiendo, creo entenderla, porque me leí el libro de Maturana, El árbol de la vida, y creo que ahí haber entendido algo. Él lo define más como un estado. ¿Ya? Es como una suma de atributos que definen un objeto como vivo. Y dentro de esos atributos, ¿no es cierto?, está la capacidad de autoorganizarse desde los materiales del entorno. Es como más o menos lo entendía. Ahora alguien que sea experto en autopoiesis a lo mejor me va a decir que no es tan así, pero hasta ahí es lo que yo entendí. ¿Ya? Entonces, cuando un objeto es capaz de autoorganizar su estructura tomando materiales del entorno, esos serían como los atributos que te fijan como ser vivo. Ahora, esa definición de vida como estado, ¿no es cierto?, de un objeto, igual ha tenido críticas, ya, o sea, no es que esa es la definición porque la dijo Maturana y hay que aceptarla, no.
Yo he visto gente que ha criticado eso porque dice, por ejemplo, que un huracán también se autoorganiza en base a los materiales del entorno y no es un ser vivo. Entonces, el concepto de octopoiesis igual, según algunos biólogos, está medio desactualizado, ¿ya? Pero el hecho es que sí están más o menos de acuerdo que la vida como estado, ¿no es cierto?, son varios atributos. O sea, es toda entidad que intercambia masa, que intercambia energía, que se autoorganiza, son varios atributos, no sé, cosas por el estilo. ¿Ya? Hasta ahí lo entiendo. Ahora, no creo que esté zanjada la discusión, Guy, que era tu pregunta. Yo no creo que esté zanjada, lo dudo. De hecho, ¿es un virus un ser vivo? Yo tengo entendido que ahí hay un debate todavía. Ahora, no sé qué piensas tú ahí. ¿Cómo lo ves? Porque tú puedes decir, no, yo considero que es un proceso. Tendrías que explicar por qué. No hay ningún problema. Aquí también dice, la palabra Dios es una palabra vaga ya que existen diversas formas de entender la palabra. Para algunos es un nombre y exigen que sea con D mayúscula. Claro, un nombre propio. Para otros es un objeto celestial. En fin, su significado no se podría definir claramente. Sí, estamos claros con eso. O sea, y aquí la ontología que estamos viendo en este curso quizás es media incompleta para hablar de este tema porque nuestra ontología es materialista, ¿ya? Y hay concepciones de Dios que lo ponen en un plano inmaterial. Entonces esta ontología no serviría, ¿ya? Como tú bien dices, hay visiones que ven a Dios como una entidad, ¿ok? Como una entidad que está en otro plano, ¿ok? Hay visiones como la de Einstein, ¿no es cierto?, que una visión más o menos materialista de Dios es lo que se llama una visión panteísta, ¿no es cierto?, que para él Dios es la supraestructura del todo, ¿ok? En el fondo Dios sería sinónimo o casi sinónimo de universo, ¿ok? Entonces le da una significancia material, o sea, Dios es todo lo que existe y nosotros somos parte de él, una cosa así, ¿ya? Esa tengo entendido que era la visión de Einstein, que él se inspiró en la filosofía de Baruch Spinoza, tengo entendido. Yo no soy muy doctor en Baruch Spinoza, pero sé que tenía esta visión media panteísta de Dios, creo. ¿Ya? Pero la ontología ayuda, te insisto, pero la ontología materialista, bajo algunas cosmovisiones de lo que es Dios, quedaría incompleta. Pero lo que voy con el ejemplo es que el concepto de catalogar algo vago, no, dejaste la frase incompleta y dice, no me queda muy claro. No, lo que pasa es que cuando tú tienes un concepto que es vago, el hecho de hacer este ejercicio te puede servir desde dos puntos de vista. Una, para llegar a la conclusión que el concepto es irrelevante porque no tiene referencia y por lo tanto no tiene significado. Opción número uno. Por lo tanto, ese concepto está de más. ¿Okay? O la opción número dos es que en base a, y esto es una línea de investigación, en base a un estudio de cómo se construyó el concepto, cómo se inserta en una teoría, tú llegas a la conclusión que ese concepto es una propiedad, como en el caso de la energía. Y ese es un avance conceptual. ¿Ok? Definir bien los conceptos es un avance conceptual. Entonces, para eso sirve catalogar conceptos vagos, ya sea para eliminarlos de tu lenguaje porque no te ayudan en nada en la comunicación, porque no tienen significado, ¿no es cierto? O para clarificarlo mejor y cuando tú te refieras a ese concepto lo utilices bien en una oración, ¿ya? Y así nos comunicamos mejor. No sé si me explico. Hay varios conceptos que insisto que están dando vuelta y a mí me gusta tomar varios que están muy de moda. El construir está muy de moda. Hay otro concepto que se utiliza en política que tiene sus dos vertientes, su vertiente de izquierda y de derecha. El concepto neoliberal y neomarxista, que serían los dos extremos, ¿no es cierto? Yo he escuchado a varios intelectuales de esa área que dicen que los dos conceptos son vagos, no tienen referencia. O sea, no existen los neoliberales ni los neomarxistas. Porque cuando la gente dice él es neoliberal, por ejemplo, Milton Friedman, ¿no es cierto?, o él es neomarxista y se refieren a Slavoj Žižek, ¿no es cierto? Cuando tú ves los postulados que defienden, no son una nueva liberalismo o un nuevo marxismo, defienden los mismos postulados de los liberales de hace como 300 años y los mismos postulados del marxismo de hace como 300 años, o sea, de nuevo no tienen nada. ¿Okay? Entonces ese término es como medio propagandístico, ¿sí?
Yo creo, profe, que tal vez se refiere más como a nuevas generaciones de personas que defienden esas ideas, más que al contenido propiamente tal. Por Claro, eso lo que es pasa, como sí, claro, tú tendrías que los hablar neonazis. de neoliberales o neomarxistas, y no hablar de neoliberalismo o neomarxismo. Porque si tú dices Claro, neoliberalismo, tú estás diciendo que hay una nueva ideología liberal o una nueva ideología marxista. Y muchos dicen, no hay nada nuevo, no hay nada nuevo, nadie ha creado un nuevo liberalismo ni un nuevo marxismo, el mismo. Entonces dicen, claro, que se utiliza en el fondo como algo que suena impactante de decir, ¿no es cierto? Pero en realidad no dice nada, no tiene ni un significado. Eso es lo que he escuchado yo en estas discusiones, digamos. Waldo, tal vez se refiere el concepto de neoliberalismo o algo por el estilo, o neomarxismo, Uh-huh. que los principios a lo mejor se han adaptado a forma pragmática a las nuevas circunstancias y contextos del mundo actual. Ya no son los mismos que cuando se crearon estos principios en el mundo. Así que pareciera que yo creo que tal vez a eso se refiere, ¿no? Se me ocurre. Sí, mira, una vez yo escuché a Fernando Atria decir algo parecido a lo que tú estás planteando, pero se lo rebatieron bien rápido porque Atria decía algo así como que el neoliberalismo apunta a expandir la esfera del mercado hacia ámbitos sociales como la educación, la salud, ¿no es cierto? Así él entendía el neoliberalismo. Pero también escuché un rebate que fue inmediato y le dijeron, oye, si eso de que las elecciones libres de las personas también van al mercado de la educación, lo venía diciendo Hayek, que fue un tipo que fue premio Nobel como en 1930, creo. Y los liberales siempre han hablado de eso, o sea, Friedman, Adam Smith, Hayek, siempre han dicho eso. Nunca dijeron, no, el mercado no toca estos ámbitos. Siempre han dicho que lo tocan. Entonces, de nuevo no tienen nada. ¿Sí? No, Adam Smith es mucho previo, o sea, Adam Smith es la base original de esa línea de pensamiento. ¿Sí? Y lo mismo con el tema de los neomarxistas, pues, o sea, como ustedes se van a... Yo el único libro que me leo de Marx es el Manifiesto Comunista, ¿no es cierto? Que es un libro muy cortito de leerlo, es súper rápido de leer. Este tema de la lucha de clases entre los dueños del capital y los proletarios, ¿no es cierto? Él ya lo hablaba que no era meramente una lucha económica, era una lucha de poder, ¿no es cierto? Incluso, de acuerdo a Marx, nosotros no somos proletarios los que somos profesionales, ¿ya? Nosotros somos una especie de burgueses que trabajamos en pro de la explotación del verdadero proletario. Así que si alguno de ustedes se cree proletario, Marx le pegaría un golpe. Dudas, consultas. solo como un comentario, es que en teoría sí somos proletarios, porque no somos dueños de ningún medio de producción. No sé, alguien aquí si es dueño de algo. No, lo que pasa es que Marx diferenciaba a la clase trabajadora especializada y a eso le llamaba burgueses, no capitalistas, pero le llamaba burgueses, no le llamaba Claro, proletarios. porque ellos estaban, como tú Ojo con eso. mencionabas, ellos participan del proceso de explotación laboral de los proletas. Claro, porque tú eres de la clase que es, como por así decirlo, Es el supervisora mando del medio, proletario. es el mando ¿Sí? medio. Y de Claro. hecho los mandos medios son los que han transformado la industria en una cuestión tan, podríamos decir, violenta. No sé si sea la expresión adecuada, pero es que justamente pues, el mando medio viene del mundo proleta, empieza a ganar más plata, pero oye, te voy a pagar más plata si empezáis a chicotear los caracoles a los otros compadres. Claro, claro. Y ahí está, claro, la explotación humana. Claro, y en el manifiesto comunista él se refiere a esa clase también. ¿Ok? Claro, para él la batalla última era de que el proletario, ¿no es cierto?, iba a generar una dictadura, iba a hacer caer al Estado, ¿no es cierto?, y que se iba a generar la dictadura proletaria como fin última del devenir histórico, ¿no es cierto? Pero para Marx nosotros no somos capitalistas, que somos burgueses.
¿ya? Nosotros, de hecho, cuando Marx escribió eso, tiene una parte donde él se refiere a las condiciones de trabajo que habían de niños chiquitos que trabajaban así, como algunos se morían incluso trabajando por fatiga. Y eso no somos nosotros los que estamos siendo explotados desde el punto de vista de incluso físico, no solamente la explotación por el lado que nos roban el capital, pero sí somos mejor pagados. Que a los que le pagan la tasa marginal de su trabajo, que es una cosa la habla así Marco, ¿cierto? La tasa marginal de su trabajo, que es nada más que darles plata para que puedan comer y no se mueran. Esa es como la idea de Marx, ¿no es cierto? No somos nosotros. Así que, estimados burgueses, continuamos con la clase. O futuros burgueses. Yo soy burgués. Ustedes van a ser futuros burgueses. Bien, mire, lo que les voy a presentar a continuación es una cosa bien cortita. Y con otro paper que sacamos para que vean que esto sirve para algo, al menos en el ámbito de la educación. No, él no hablaba de clase media, él hablaba de una clase burguesa, ¿ya? Y claro, la clase burguesa, él hablaba como esa clase que tiene una especie de mano de obra especializada, ¿ya? Y hablaba de la clase burguesa como en el fondo por así decirlo, son los útiles a la explotación del capitalista o del capital, los dueños del capital, ¿ya? Pero se refería a la mano de obra especializada y no a la economía como proletaria. Después voy a buscar el párrafo, el tema está marcado. ¿Están viendo el PowerPoint, no? Sí. Pero mostrar otro caso. Aquí bien, nosotros aplicamos este tema de la ontología al análisis de la ley de Boyle. ¿Ya? Ustedes aquí tienen la ley de Boyle, que a ustedes a lo mejor les parece bien simple, de hecho, matemáticamente lo es. ¿Ya? La ley de Boyle, ¿no es cierto?, que hay una relación inversamente proporcional entre presión y volumen a temperatura y número de moles constantes, ¿no es cierto? Fíjense que nosotros nos dimos cuenta que cuando se mostraba gráficamente la ley de Boyle, ¿no es cierto? La ley de Boyle, habían dos posibilidades. Gráficamente, eje X, eje Y, ¿no es cierto? Unos libros ponían en el eje X, variable independiente, llámese causa, ¿no es cierto?, a la presión. Y por lo tanto, el volumen en el eje Y, variable dependiente, efecto. ¿Ok? Y otros libros lo explicaban al revés. ¿Ok? Es decir, ponían en el eje X al volumen, variable independiente, causa, y en el eje Y la presión, llámese efecto. Pregunta, según ustedes, ¿cuál es la variable independiente, causa, y cuál es la variable dependiente, efecto, en la ley de Boyle, que tiene solo dos variables? Aquí Benjamín dice, ambas son independientes. ¿Están de acuerdo con Benjamín? Creo que si ambas fueran independientes no habría una constante entre ellas. No habría constante, ¿cierto? Y de la misma manera sería... No sé cómo explicarlo bien, pero daría lo mismo en el fondo porque no habría relación entre ambas variables. Ok. Entiendo lo que dicen. O sea, si fuesen independientes no habría una relación matemática o real entre ellas. No hablaríamos de una ley. Pero, como yo lo veo es que ambas dependen de cada una. Tú dices que son independientes en el sentido que una podría ser independiente en un contexto y podría ser independiente en otro. ¿Sí? Sí, según las variables que estamos viendo y según el como contexto en el que se ponga un ejercicio o lo que se quiera explicar, es como se puede utilizar. Y creo que por eso hay tanta diferencia en algunos libros. Vale.
Pero se fijan que no es fácil la pregunta. La pregunta no es fácil, ¿ya? Nosotros empezamos a estudiar un poco el origen de la ley de Boyle, desde la historia de Boyle, sus primeros escritos, ¿no es cierto? Y nosotros sacamos este paper, ¿ya? Y ahí nosotros nos dimos cuenta de una cosa que es bien interesante, ¿eh? Porque le voy a hacer la pregunta. Ontológicamente, ¿qué es la presión y qué es el volumen? ¿Estados? No, perdón. Propiedades. Propiedades, ok, yo estoy de acuerdo. Propiedades, ¿de qué? ¿De qué objeto? De un gas. De un gas. Súper. Entonces, fíjense la pregunta que les voy a hacer. Cuando la frase dice, yo aplico una presión sobre un émbolo que comprime un gas, ¿no es cierto? Esa presión, ¿de quién es? Cuando yo aplico una presión sobre un émbolo, ¿esa presión de quién es? Una presión externa. De una presión externa, ¿no es cierto? Es decir, no es la presión del gas. ¿Me explico? Sí. Súper. Es que son propiedades, pero no propias de un gas, o sea, no solamente los gases lo tienen, sino que en sí los objetos pueden presentarlo. Absolutamente de acuerdo con lo que dice Gaby, ¿no es cierto? O sea, la presión como concepto no es propio solo de gases, pero en el contexto de la ley de Boyle se refiere a la presión de un gas. ¿Ok? Ese es el matiz. ¿Ok? Muy importante. Ahora, ¿cómo emerge la presión como propiedad? La presión de un gas como propiedad. ¿Cómo emerge esa propiedad? Emerge entre los choques de las moléculas del gas contra el entorno que tiene. ¿O se refiere Eso, a ¿cierto? cómo emerge? Exactamente lo que tú estás diciendo, ¿cierto? Cuando estamos hablando del contexto de la ley de Boyle, que está en el marco de la teoría cinética de los gases, ¿cierto? Estamos hablando que la presión es un efecto molar de colisiones de partículas microscópicas sobre una pared interna que la ocluye. ¿Ok? ¿Qué es la figura que está acá? Las partículas rojas serían partículas de gas microscópicas, atómicas moleculares, ¿no es cierto? Tienen una temperatura, es decir, tienen una energía cinética y, bueno, la tasa de colisiones que hay de las partículas sobre la pared interna, eso es lo que te da a ti la presión. ¿Okay? Que nada tiene que ver, en el marco de la ley de Boyle, independiente de que experimentalmente sí tiene que ver, pero en la ley de Boyle, nada tiene que ver con la presión que ejerzo externa sobre un émbolo. ¿Me siguen la idea, no? Ahora es cierto que yo puedo aplicar una presión externa, ¿no es cierto? Voy a rayar acá, ¿no es cierto? Es cierto que yo puedo aplicar una presión externa aquí, ¿ok? Y los libros de química aparecen como vectores, ¿no es cierto? Por una flecha, dicen yo aplico una fuerza sobre un área, presión, ¿no es cierto? Y eso va a generar, fíjense, y está el patrón de causalidad, bien importante. Igual vamos a tener un capítulo especial de leyes, vamos a volver a tomar este caso, pero si yo aplico una fuerza sobre un área A en un émbolo que ocluye un gas, ¿qué es lo que voy a generar? Y esa presión número uno no tiene que ver con la ley de Boyle, no es esa P, no es esta P. Primera cosa. ¿Ok? Lo que voy a generar yo es que voy a desplazar el émbolo hacia la izquierda. ¿Ok? ¿Y eso qué va a generar? Menos volumen. ¿De qué? Del gas. ¿Ok? O sea, experimentalmente yo aplico una presión, lo que genera entonces que baje el volumen del gas. Entonces lo que yo estoy hablando aquí, ¿no es cierto?, es que disminuí el volumen del gas a través de un procedimiento experimental. ¿Ok? Y si yo disminuyo el volumen del gas, ¿qué pasa con las partículas si es que la temperatura se mantiene a temperatura constante? ¿Qué pasa con las colisiones de las partículas? Aumenta sus colisiones promedio. Por lo Aumenta tanto, el número de aumenta la colisiones, presión. ¿no es cierto?
la probabilidad de colisión se hace más alta. Si yo tengo las mismas partículas, pero en menor volumen, van a colisionar con más frecuencia. ¿Ok? De hecho, así se mide frecuencia y colisión. Y el efecto, fíjense, el efecto de esto es que va a haber más presión del gas. Entonces, se fijan que hay como una confusión entre la presión que yo aplico para fijar un volumen, eso es experimental, eso no es la presión de la ley de Boyle, versus la presión que genera el gas producto de esa disminución de volumen. En lo segundo es la presión de la ley de Boyle. Son dos conceptos que no son iguales, ¿ya? Entonces, si uno entiende que presión y volumen en el marco de la ley de Boyle se refieren a volumen y presión de un gas, y uno entiende el proceso que está involucrado acá, ¿no es cierto? Se entiende que la presión del gas es el efecto del volumen del gas, no es la causa. ¿Ok? Y por eso debiera ir, si es que esta reflexión ontológica está correcta, ¿no es cierto? Debiera ir la presión en el eje Y y el volumen en el eje X. ¿Ok? Bueno, en este paper que lo estoy mostrando acá, ¿no es cierto? Aquí nosotros, bueno, discutimos, se lo voy a mandar si quieren, por qué se confunde presión del gas con compresión sobre un émbolo, ¿no es cierto? Esos dos conceptos se confunden. Y ahí, en un fondo, explicamos por qué debía estar en el eje X el volumen, en el eje Y la presión. Y de hecho hicimos un estudio de cuántos textos lo presentan de una forma o de otra, y es un estudio un poquito más estadístico que lo pueden echar una leída. ¿Ya? Aplicamos la ontología. Dudas, consulta, porque me está pillando el tiempo. ¿Dudas, consultas? Bueno, en la próxima. ¿Ya están procesando? Me ha pasado varias veces eso, profe, así que... Sí, no, sí, eso no. Mire, esto que uno publica es porque son... uno puede poner errores o diferencias de visiones que son distintas que la ontología al parecer podría aclararlas. ¿Ya? Hay varias cuestiones que están dando vuelta, no solamente en ciencia en general, en química en particular. O sea, por ejemplo, ¿qué diablo es un enlace, ontológicamente hablando? ¿Qué es un orbital, ontológicamente hablando? Vayan pensándolo. ¿Ya? Yo creo que el tema del orbital no he visto una respuesta correcta, más allá de decir, mira, así se define matemáticamente. ¿Ya? Una integral de no sé qué cuestión. ¿Ya? Pero ¿qué es ontológicamente un orbital? ¿Qué es un enlace ontológicamente? Hay una que es bien interesante, ¿eh? ¿Qué es un elemento? Yo una vez vi una discusión bien bonita, que yo tengo una postura, digamos, pero no estoy así, no he publicado nada al respecto como para que existan pares que me evalúen si mi postura es convincente o no. O sea, me preguntan a mí si me han llegado refutaciones a este paper de otro científico. No, me han llegado puras felicitaciones, al revés. De hecho, hay gente que me ha dicho, hoy he ocupado este paper para hacer clases, no sé, cosas así. Ya. Pero, por ejemplo, respecto al tema de elementos, yo he visto una discusión bien bonita y se las planteo. El ozono, O3, ¿no es cierto? Y yo tengo un balón con ozono. Esa sustancia química a nivel macroscópica, ¿es una sustancia elemental o una sustancia compuesta? Esa pregunta tiene como base ver qué entienden ustedes por elemento. La gente que discute estos temas de filosofía de la química se han dado cuenta que hay una contradicción no resuelta, según ellos, entre la visión de elemento de Lavoisier versus la visión de elemento de Mendeleev. ¿Ok? Y esas dos visiones no son coherentes entre sí. Y dependiendo si lo educaron más tipo Lavoisier o tipo Mendeleev, va a depender quizás cómo ustedes tienen su concepción de elemento. Pero esto es una pregunta ontológica, bien interesante. ¿Qué propiedades definen una sustancia elemental? Para llamarla elemental y no compuesta. ¿Ya? Piénsenlo. La idea de este curso es dejarlos pensando. La próxima sesión vamos a ver la osmosis como concepto, que también tenemos un paper de osmosis que les puede servir. ¿Ya? Lo dejamos hasta aquí. ¿Dudas, consultas? Ok. Estén bien, cuídense y nos vemos el jueves. No, el jueves no tenemos clase.
Bueno, no tenemos clases. Están suspendidas las clases después de la 1. Nos vemos este otro martes. Nos vemos, profe. Que tengamos Nos buen día. vemos, Waldo, que estés bien. Bien, bien. Gracias.